amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de China. Un gran premio que vuelve después de 5 años, ya sabemos por todo el tema de la pandemia, el COVID-0 en ese país. Y sin datos, los equipos tenían datos desactualizados, obviamente, desde hace 5 años, con un asfalto que fue de otra forma reasfaltado. Le pusieron un betún encima, básicamente una especie de grasa. Y con algunas sorpresas con cambio de formato en el fin de semana, con la quali de sprint, luego la quali y la carrera, en ese orden. Por lo tanto, llegaban los equipos solo con los libres uno, muy en frío, y tuvimos hartas sorpresas en ese sentido, un fin de semana un poquito distinto, aunque el ganador fue el de siempre. Pablo, ¿cómo viste este fin de semana? ¿Te gustó o no te gustó este gran premio? Hola a todos. Cosas que sí, cosas que no. Yo creo que, a ver, vamos a las cosas que sí, es que se nota que China en sí es un buen circuito. O sea, como, a pesar de que quizás, claro, este reasfaltado no fue tal como se pensó y hubo dudas de qué tanta degradación había, es un circuito que tiene curvas, algunas como bien difíciles, ¿cierto? Que da distintas opciones, no es un circuito callejero y eso yo creo que se valora. Se valora que esté de vuelta a China. Lo que algunos periodistas también reportaban de los que estaban allá es que se ve que había alta expectativa igual. Al parecer siempre el público chino no era tan enganchado como el japonés, por decirlo así, con la Fórmula Claro. Uno, pero al parecer ahora sí se vio como mucha más graderías llenas y qué sé yo. Cosas buenas también que me gustaron. Yo creo que este formato sprint, lo bueno que tiene es que, claro, al poder abrir el parque cerrado, le da opciones Ese a es los un muy buen equipos de detalle. poder volver a hacer setup, toman la información de las sprints, pero que tiene la diferencia que es en horario distinto al de la carrera. Así que en el fondo tienes como dos carreras en horarios distintos que en otro circuito algunos te va a afectar más o menos por cambio de temperatura, qué sé yo, lo que también le podría dar un poquito de variabilidad. Por ese lado me pareció bien. Cosas que no me gustaron tanto, nuevamente la FIA enredando cosas, sanciones medio extrañas, Sí, algunas desproporcionadas, algunas cosas que no se muy entienden, extraño. reconociendo que los reglamentos están incompletos, que hay cosas que van en espíritu y otras No, pucha, que no se han actualizado, lo que exacto. provoca al final ciertos problemas. Y obviamente también el que, a pesar de que, no sé, pues incluso el Sprint Max saliera al cuarto, terminó ganando por una diferencia absurda para lo corta que es la carrera, Ridículo. y Sí. que si la carrera en sí no hubiese tenido El safety car los safety car, Max terminaba volando del quinto para abajo probablemente. fue Así que una demolición de Max durante todo el fin de semana y con un checo que no le siguió el ritmo. ¿Ah? En las dos terminó tercero, tanto en el sprint como en la carrera, y se esperaba un poco más, se esperaba que estuviera un poco más adelante, pero bueno, en la carrera Checo un poco le perjudicó el safety car y quedó medio cojo con la estrategia, pero de todas formas no logró tener ritmo, por ejemplo, con la batalla que tuvo con Leclerc en aire sucio, le costó un poco a ese Red Bull y vimos mucho que el que iba en aire limpio lograba mantener un ritmo. Lo vimos con Hamilton en el sprint y después sí. lo vimos a Norris en la carrera. Algo que llamó mucho la atención, que Max se alejaba, lograban tener un colchón de 5 segundos con aire limpio y de ahí para adelante lograban mantener como si fueran punteros de la carrera y los de atrás no lograban alcanzarlos. La verdad que vimos a un Hamilton además que sorprendió en la sprint manteniendo un muy buen ritmo, también ayudado por Alonso que lo hizo bastante bien deteniendo a Todo. todo el trencito en el sprint, frenando a Alonso, como ya le pusieron por ahí, y que ya se visualizaba un poco cómo iba a ser esto de Aston Martin, que en general no tiene el ritmo de carrera, pero sí a una vuelta está siendo competitivo. Alonso ya le tiene la mano a ese auto para ser competitivo. Entonces, por lo tanto, nos dejaron estas cosas bien interesantes y que ya se de una u otra forma resurgir un McLaren que venía muy derrotado a esta carrera, según los reportes, donde se suponía que Ferrari iba a ser el segundo equipo sí o sí y que según las primeras expectativas del viernes, la Fórmula Uno lo daba como segundo equipo en ritmo de carrera. Sí, de hecho Leclerc estaba confiado también por ahí salen unas declaraciones que iba nuevamente a repetir podio, ¿cierto? Pero efectivamente, como dice Lando, se vivió en un súper buen fin de semana, en particular él, con una clasificación, ¿cierto?, sobre Yuya que le permitió clasificar, o sea, sacar la pole del sprint. Lamentablemente cometió el error en la sprint misma, ¿cierto?, lo que no le permitió capitalizar lo que pudo haber sido, por esto mismo que dices, quizás por ahí su primer triunfo, algo,
Pero ya en carrera, claro, fue bien llamativo eso. Eh, Probablemente también la temperatura y otras cosas más le permitieron, ¿cierto?, extender unos stints que le permitieron, por decirlo así, poder contrarrestar cualquier contraestrategia Ferrari. Al final, ellos sabían que pudieron ir tan largo, ¿cierto? Norris pudo ir tan largo como Leclerc, lo que hizo que, a diferencia de la carrera en Japón, ¿cierto?, donde quizás tomaron algunas malas decisiones en estrategia, esta vez pudieron mantener la ventaja, manteniendo un buen ritmo, pudiendo, sin tener como esa penalización por el desgaste. Que es un problema que ha Fue sufrido complicado. McLaren en estas primeras fechas, donde hemos visto que, por ejemplo, y lo hemos criticado, lo criticamos, ¿cierto?, en las carreras anteriores, donde Leclerc fue a una detención, por ejemplo, y McLaren hizo dos. Y fue muy conservador en muchas de las estrategias, metiendo a Lando antes, apurando las paradas y colocando mucho neumático duro, cuando los demás van un Ferrari va en un duro, pero en un stint largo, o un medio en un stint mucho más rápido. Y eso se notó mucho en las primeras carreras, pero en esta baja temperatura que hubo en China el día domingo, hizo que el McLaren reviviera, y que ese auto claramente está muy sensible a la degradación y a la temperatura. Así es. Así que bueno, de hecho ya se están anunciando, ¿cierto?, algunas mejoras en particular para ese punto, ¿cierto? Cuando hay alta temperatura se siente muy, muy degradado y eso obviamente le va a afectar en otras carreras. Así que vamos a ver si es que lo consiguen, porque si es así, en el fondo, tal como el año pasado que fueron en subida, ahora partieron desde un punto mucho más alto, Exacto. pero podría significar que le puedan dar, no sé, la pelea a Ferrari por el segundo lugar y quién sabe si es que no va a hacer pasar mal a Red Bull en alguna que otra carrera. Exacto, y ahí hay que ver, obviamente, estas mejoras que vienen en Miami, y ahora con McLaren, que también se supone que Mercedes también lleva mejoras. Un Mercedes que estuvo desaparecido, pero que nos regaló esto de Hamilton en el sprint segundo, que salió muy contento, que hace mucho no tenía un resultado así, y es verdad, hace mucho que no tenía un buen resultado, pero que después, a las 3 horas después, en la quali, queda en Clasifica. en la Q1 eliminado. ¿Cómo se explica eso? Ese bajón de Mercedes y ese bajón de Hamilton. Sí, Porque Russell estuvo parejo, como que siempre estuvo octavo, ¿no? En todo. sí, sí, Pero lo de Hamilton es casi inexplicable. sí, es raro. Bueno, recordemos que obviamente Hamilton clasifica para la sprint, ¿cierto? En condición de lluvia, donde Claro. obviamente hace uso de su experiencia y su talento que todavía tiene para poder largar adelante y eso obviamente después, como explicaste recién, con aire un poco más limpio, le hizo la vida más fácil. Acá ya en seco, obviamente el Mercedes no está rápido a una vuelta. No sabemos si el setup quizás como pudieron, como dije antes, como se abrió el parque cerrado, quizás fueron a decir, oye, veamos algo que fuera un poquito más rápido en carrera, como en teoría lo hizo Ferrari. Ferrari tampoco peleó la quali porque se suponía que ellos habían privilegiado tener Claro. un setup más de carrera, pero claro, donde quizás tiene más resto para hacerlo. Al parecer el Mercedes, como hemos hablado otras veces, está muy sensible, tiene Es mucha demasiado sensible. variabilidad y quizás algún ajuste, algo que quisieron hacer para darle quizás un poquito más de velocidad en carrera hizo que en la cual estuviera terrible. Así que fue un día como de dulce de gras para Hamilton mismo y para los hinchas del inglés. Del inglés. Y que, por otro lado, el día domingo, a pesar de que sale en el puesto 18, termina en el puesto 9, lo cual es una buena remontada, ayudado por el safety car, pero y ayudado por esta brecha que hay entre los 5 equipos top Es que eso, y ese es el versus los otros punto. 5 equipos, que hay una Los brecha otros muy son muy grande. malos. Es- Los son, otros son muy son malos. casi autos de Fórmula 2, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De verdad que tenemos una Fórmula 1, está la Fórmula Verstappen, ahí tenemos una Fórmula 1 y después tenemos una Fórmula 1.5, donde esos equipos no están para pelear absolutamente nada, excepto cuando se cae uno como Stroll, Troll, que nuevamente que está dando sí, un jugo inmenso, pero un Hamilton que sale muy de atrás, y que un Stroll también había salido muy de atrás también. Los dos estaban puntuando prácticamente en cierta parte de la carrera, hasta que Stroll ya comete el error que todos vimos, ¿cierto?, en el safety car. Pero ya habían sí. recuperado las posiciones. Entonces, esa brecha finalmente les permite de otra forma igual ir a rescatar ese punto, 2 puntos del décimo y el noveno lugar. Lo cual te habla
de esa diferencia, y por otro lado que quizás no es tanto el esfuerzo y la gran carrera de Hamilton. Sí, eso mismo me pasó, porque al final, claro, tú veías que ganó 9 posiciones, qué sé yo, pero ¿desde dónde las ganó? Quizás si hubiese partido, claro, 14, llegaba a sexto, quinto, es mucho más difícil. O sea, el Mercedes, a pesar de que esté mal, tiene que estar ahí. Y como tú dijiste, Russell está más o menos consistente siempre cerca del 8, que Exacto. es más o menos las posiciones en las que pueden pelear, 7, 8. Va a depender un poquito de Alonso, ¿cierto? Como he visto, otras carreras van a estar sobre, otras carreras bajo, pero en general vienen ahí. Después de los Ferrari y McLaren, viene Mercedes con Mercedes con Aston, Aston ahí peleando. pero la diferencia ya al Haas, ¿cachai? De Hülkenberg, que es el que ha puntuado, o a un Tsunoda en otras RB carreras. de Sonoda, claro, es mucho, es mucho. Es demasiado. Y ahí, hablando de McLaren, volvemos a hablar de el carrerón que hace Lando Norris, ayudado por esta baja temperatura, donde también vimos en la radio que derechamente Ferrari le dice a Leclerc, vamos por el plan D. Y así como, ¿estamos seguros? Sí, 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 vamos por el plan D. Y prácticamente revelan de qué se trata el plan D, que es alargar lo más posible el stint. Y en eso McLaren se da cuenta y dice, oye, Lando, hagamos lo mismo. Van Claro. estos tipos a plan D y está dando como estáis con los neumáticos. Vamos bien, si el ritmo está bien, hagámoslo. Pero fue como que Ferrari, o al menos a mí me dio la sensación de que Ferrari puso las cartas sobre la mesa, no blufeó y demostró todo. Y fue demasiado evidente, o sea, hasta alguien que estaba viendo por televisión lo pudo ver explícitamente, ¿no? Sí, sí, yo creo que al final también a veces quizás querían provocar eso. Hay que ver esta cosa, porque en el fondo quizás esperaban que si el otro trataba de seguirlo la misma estrategia, a lo mejor nos iba a resultar, se iba a agradar más, tratar de meterles un poquito de presión. Pero bueno, yo creo que esta semana, o sea, se vio claramente en ambas carreras que el Ferrari cerró cuarto y quinto en ambas, creo que era más o menos donde ¿Dónde tenían que estar estaba? ahí. Faltó un poquito más de ritmo, pero al menos sí, sigue esta consistencia de que hay poca degradación y qué sé yo. Yo creo que quizás faltó un poquito más de agresividad en el setup, ¿cierto? En la velocidad. Quizás le tuvieron mucho miedo a la degradación. Sí, Algo así. ahí Ferrari quizás pecó de cauto, sobre todo por este asfalto que no se conocía cómo se iba a comportar con estos autos, con este tipo de autos, que son muy distintos a Exacto. la generación anterior del 2021 hacia atrás. Y hablando ahí un poco de McLaren, Piastri, nuevamente un fin de semana medio extraño del australiano, donde vemos algunos destellos en ciertas carreras, pero sigue estando detrás de Lando Norris en las últimas dos. Y bueno, tuvo el problema de que lo toca Ricciardo, ¿cierto?, en el safety car y tiene daños, pero aún así, tanto en la sprint, nuevamente estuvo detrás y estuvo muy atrás comparado con Lando Norris. O sea, estuvieron juntos, pero Lando tenía mucho más ritmo y se iba cayendo el ritmo de Piastri. Y lo vimos en la carrera nuevamente lo mismo, donde no podía adelantar, donde no se siente cómodo. Y los reportes no hablan de que el auto esté hecho para Lando Norris, aunque probablemente sí, pero no hay ningún tipo de reporte que diga, oye, el rendimiento de Piastri está yendo por un mal camino por algún tema de setup del auto que no encuentra, ¿no? Entonces, pareciera que hay circuitos que son muy cómodos para él y saca a relucir lo del auto y en otros que desaparece completamente. Sí, yo creo que le está jugando mucho también esto de cómo quedan metidos en esas zonas intermedias de mucha pelea, mucha batalla, desgasta muy rápido. O sea, al final, algo que sí se ha visto es que los ritmos de Piastri decaen porque le desgasta mucho más que Norris, por ejemplo. Y eso es parte de lo mismo, del fondo de quizás tratar de apretar muchos principios, no regular un poquito más. Eh, Hemos visto un montón de otros pilotos que han pasado también por esas épocas de comerse los neumáticos por tratar de parecer rápido en algunos instantes y que después al final ya no les da más. O sea, yo creo que por ahí un poco, lo otro es que también, como queda encerrado en esa zona, se ve más proclive a tener incidentes, ¿cierto? Siempre está teniendo que algún toquecito aquí, algún toquecito allá, que lo termina también de repente saliéndose de pista y qué sé yo. Así que, Hay que aguantarlo todavía, sí, ¿no? sí, bueno, ahí los hinchas de McLaren tendrán que ver hasta cuándo lo aguantan, pero quizás no sé si se un poco empezó a
a desinflar esta idea de que era también como otra nueva gran promesa y está quedando en más bien ser un piloto correcto, pero quizás que le está Pero, faltando ese exacto. chispazo, ese delta, para hacer la gran promesa, y es donde Lando quizás revive un poquito. El año pasado por un momento parecía que Piastri empezaba quizás a eclipsar a Lando, pero ahora como que se ha reinvertido la cosa. Exacto, como que no vuelve como ahí a poner cierto manto de dudas, ¿no? Por otro lado, vimos a los Ferrari y a un Carlos Sainz mucho más presionados este fin de semana. En una de las cuales, ¿cierto? Se equivoca, prácticamente manda el auto al muro y por nada queda fuera Descalificado. descalificado. Y lo vimos en la sprint muy agresivo con Alonso, donde Alonso se lleva una sanción por el toque que tiene con Sainz, una sanción excesiva, pero por otro lado, después queda mano a mano con Leclerc y le tira el auto. Y después en la carrera vemos que Leclerc hace lo mismo con Sainz en una de las relanzadas, me parece, ¿no? Entonces, parece que ya no están tan buenos los ánimos en Ferrari. Eh, no sé si es cosa de ánimo, pero en el fondo creo que varias veces lo mencioné antes, yo creo que se creó una historia demasiado rápida, facilista, con que Sainz estaba como dominando demasiado cuando llevábamos pocas carreras. Era normal que en alguna carrera iba a pasar que Leclerc fuera más rápido. Yo creo que todo este fin de semana Leclerc lo fue. Y claro, y sabemos que en el fondo estas batallas se van a tener que dar porque están justo en la zona donde lo más probable es que peleen entre ellos, Claro. porque van a ser pocas las peleas con los Red Bull, quizás ahora van a haber algunas más con Norris, pero se van a empezar a dar. Al menos claro, los mensajes en radio de Leclerc al principio fue, oye, Sainz hizo como más por defenderse contra mí que contra otros. Después aclararon al menos que estaba todo bien, que Leclerc reconoce que fueron cosas en pista, pero sí, van a empezar yo creo que a haber más de estos roces porque Leclerc no va a dejar que pasen 20 carreras Por estando al supuesto. detrás. Así que... Finalmente él tiene que quedar como número uno porque el próximo año tiene que validarse frente a Hamilton y no es menor. Sí. Y al menos tiene que derrotar a Sainz. En este momento van 1-1, entre comillas, ¿cierto? En los 3 años que han, los 2 primeros años van 1-1 y ahora este obviamente es el año definitivo donde no puede haber un manto de duda sobre Leclerc, y yo creo que eso le pesa. Y por otro lado, Sainz también le pesa cuando ya empieza a quedar detrás de Leclerc en las quali. Oye, ¿cómo me sigo mostrando y aumentando mi valor para que de una u otra forma le llegue un contrato bueno? Hasta el momento a Sainz tienen en la mesa, se supone, el contrato de Audi, No, que es, y por lo que han dicho los reportes, muchas cifras. O sea, le están pagando muy bien, pero no quiere ir a Sauber a dar pena en exacto. 2025. Entonces está esperando que Toto Wolf le ofrezca algo, que están las conversaciones, y pero que Helmut Wolf Marko. está esperando y probablemente el contrato que le está ofreciendo Wolf es de un año. Y por otro lado, Red Bull dice, sí, hemos conversado con Sainz y Marco lo revela, pero obviamente el cambio es por Checo. Y en ese sentido, probablemente, y no le están dando el dinero que él quiere, además. O sea, Claro. Red Bull quiere comprar barato. O sea, se va a Checo y te vamos a pagar probablemente lo mismo o menos de lo de Checo. Y ahí es donde Sainz probablemente no está cómodo, pero iría a un auto obviamente ganador. Pero también hay que ver la extensión de ese contrato. Aunque Red Bull no tiene un segundo piloto que vaya a ser sombra de Sainz, las dudas han estado siempre sobre Checo, pero un piloto como Sainz no debería tener un Richardo de sombra, porque Richardo, a pesar de que este fin de semana algo revivió, sigue igual de muerto. Sí, es compleja esa oleada. En el fondo yo creo que Sainz quiere ser competitivo, pero claro, habría que ver si Audi logra convencerlo, decirle, pucha, es un año quizás a pérdida, pero le aseguran de que el 2026 el motor viene como una bala. Claro. Ahora vamos a ver si es que será eso lo que lo tiene presionado, si fue simplemente un mal fin de semana, pero claro, el error en la cual pudo ser complicado. O Pudo sea, ser. más que descalificar en el fondo iba a tener que abandonar en el fondo, y eso Exacto. fue una de las, cierto, de las
polémicas que hubo en el reglamento, donde incluso Aston Martin presentó una queja, y eso hubiese sido más desastroso. Totalmente. Pero bueno, vamos a ir viendo. O sea, es entretenido para mí que se den esas peleas mientras obviamente no generen, no se vuelvan como las de Alpine, que terminan casi siempre Con los con, dos autos afuera, ¿no? con toque y cosas Claro. así, mientras sean con defensa. Y mientras terminen los dos autos en los puntos y en buenos puntos, no estás mal. Y por otro lado, bueno, ¿quién fue el piloto del día para ti? Ya cerrando un poco Sí, esta carrera, ¿con quién te quedas? no, Lando Norris claramente yo creo que fue el piloto destacado porque, un poco resumiendo lo que hemos dicho, sacó un súper buen ritmo. Yo creo que el, el, el- el haber logrado el segundo lugar, cuando en todas las otras carreras que en el fondo siempre hubo un 1-2 de la misma escudería, y que ahora Checo yo creo que, o sea, si bien el tercer lugar fueron interesantes, igual algo le van a decir, oye, ¿cómo te gana un McLaren? Eh, ¿Cómo se llama? Así que harto mérito ahí. La distancia que sacó fue bastante razonable, creo que fue más de 10 segundos, terminó sobre Leclerc al menos, como, Sí, sobre creo que Leclerc sí, sí, y creo que a Checo le 5, sacó 5, 5 a Checo, así que en sí, ese sentido termina bastante bien Norris sobre Checo. sí, Fue un muy buen ritmo, la verdad que, y el fin de semana había clasificado bien, en general clasificó bien para el sprint, clasificó bien en la quali, pero el sprint ahí se equivoca con Hamilton, peca de la salida. ambicioso y no tira el auto y pudo haber sido más agresivo y después no tuvo el ritmo. Y ahí es donde volvemos a este tema de que no, una vez que estás en ese trencito es súper complejo. Puedes seguir sin degradar tanto, pero adelantar tiene que caerse el neumático del que va adelante para poder adelantar. La verdad que finalmente la Fórmula 1 se está Sí. transformando un poco eso en esta, al menos en este reglamento. Sí, y Y le quería dar una mención especial igual a Alonso, parte por las peleas que dio en la clasificación, con unas clasificaciones de un ritmo bastante bueno, y el último stint que puso después de una estrategia también rarísima muy de rara, muy Aston extraña. Martin, donde termina con doble rojo, o sea, con rojo y amarillo, pero Muy termina amarillo. con un stint final recuperando, y ahí sigue adelantando algunos autos, bueno, como los Mercedes, por ejemplo. A Piastri también que eh, venía medio cojo, y pero anduvo bien. donde, claro, incluso hasta en Ferrari le avisaron a Sainz, ojo Viene muy que se nos puede rápido. llegar Sí, sí. Alonso en la última vuelta. Así, y uno decía, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo es Si ahí posible? había como 20 segundos de distancia. Sí. Así Pero que, venía, no, venía haciendo tremendo stint. quali y se llevó la vuelta rápida por lo mismo Alonso. Yo me quedo también ahí con, aparte de Lando obviamente, una mención para Hulkenberg, que la verdad que También, sí. se cae alguien de los top 10 y o está Hulkenberg o está Tsunoda y hay que estar ahí. Y está haciendo una muy buena temporada de Hulkenberg, está pasando por encima de otra forma con Magnussen, excepto en la sprint, que ahí no encontró el ritmo, pero le sirvió para encontrar el ritmo para el día domingo y lo hizo muy bien y está demostrando estar ahí. Se supone que va a Audi también, entonces la verdad que está haciendo unas muy buenas carreras dentro de ese pelotón que ya lo comentamos. Y vámonos a esa parte. ¿Quiénes no corrieron el fin de semana? ¿A quién le damos de nuevo el premio? Yo creo que ya hay varios, pero Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, es Sargent nuevamente fue un fin de semana bien nada, como nos tiene acostumbrados. intrascendente totalmente. Bien perdido, sí que eso, quizás Magnussen también puede haber sido, pero se ve medio raro ahí por las penalizaciones, ¿cierto? El Siempre toque, agresivo Magnussen nos dio igual que, batalla con su Noda y por otro lado con Stroll, que se agarraron también en que- carrera y que estuvo es bien, que bien interesante. ese fue el punto, pero claro, al final provoca como con la sanción lo tira más atrás y al final genera esa distancia también gigante que quedó con Hulkenberg. Sí que me voy a quedar con Sargent más que nada. Sí, yo me quedo con Stroll, la verdad que Ah, sí, intrascendente. Creo que ya cuántos fines de semana le venimos diciendo lo mismo. Entre Sargent y Stroll, la verdad que este año no están aportando a la Fórmula 1. Lo de Stroll es indecente en términos de cómo Alonso le está ganando en clasificación. El tipo se está quedando en Q2. Esta vez me parece que se quedó en Q1, si mal no recuerdo, en la quali. Y la verdad que no vemos un repunte de Stroll. O sea, pero claro, llega a los puntos y llega al 10, al 9 porque el auto le da. Pero, sí, pero aparte de eso no vemos nada distinto.
y en ese sentido no está haciendo mucho aporte y tampoco lo fue en China y provocó esa colisión con Ricciardo y de pavo nomás, por no estar atento a las condiciones de tránsito, como se dice, ¿cierto? Que de verdad eso se lo podríamos dejar a un Sargent, pero no un Stroll que tiene más manos que Sargent, entonces la verdad que el tipo no está muy enchufado, digamos, en la Fórmula Uno y de otra forma algo debe estar pasando por la cabeza de Stroll que no está funcionando, que no está rindiendo. Así Sí, que, totalmente, totalmente. Así que y es como súper raro bueno, no es raro, sabemos por qué, pero que un asiento que nadie está pensando tomar, claro, quién lo va a reemplazar, es lo claro. que sería normal en cualquier otro lado. Exacto, o sea, exacto. Estaría muy cuestionado en términos de, oye, ¿quién va a tomar el asiento de Stroll? Y sería noticia. Pero sabemos que no va a pasar eso, entonces por lo tanto no es noticia. Nota de la carrera para China. Va a poner un 6. Ah, tú eres de los que no le gustó. Hay opiniones súper dispares, yo he visto, y yo voy a hacer el disparo acá también. A mí me gustó mucho el fin de semana completo, me gustó el formato sprint, me gustó la lluvia, las bajas temperaturas, que McLaren hiciera podio, así que le doy un 8,5 a la carrera de China, además de que me gustó también el gesto que hicieron con Wang Yusu, creo que le dio un toque también, primer piloto chino que corre en la Fórmula Uno, primera vez que corre en casa y le dan este podio, ¿no? De otra forma Honorífico. honorífico, así que Era todo entretenido entretenido. cada vez o sea, que hacía algo, se escuchaban los gritos de la gente de Además, los fans. entonces, de verdad que el público estaba muy, muy compenetrado con él. Lo vimos también, por ejemplo, en Japón con Tsunoda, pero por ejemplo no lo vemos en Australia con Ricciardo o con Piastri, a no ser que hicieran una maniobra muy, muy espectacular. Entonces, la verdad que al menos se celebra. Ahora, tampoco que Wang Yusu esté aportando mucho a la Fórmula Uno tampoco, ahí estamos No, juntos. Pero bueno, pero en general me gustó mucho el Gran Premio de China que volviera y que nos dio espectáculo al menos con el sprint y hubo movimiento. Y a mí también me encantan las carreras cuando hay safety car y pasan cosas con la estrategia que te desbalancean un poco y cuando hay equipos que la saben aprovechar. Así que eso al menos a mí me sí, suma harto en términos de darle algo de espectáculo más a carreras que más o menos tú sabes cómo se van a comportar y que esta tenía pinta de ser unos trencitos interminables y que algo nos dio de espectáculo en ese sentido. Así que sí, esa nota le sí, sí, pongo. está bien, está bien. Yo me fui contento desde Chile. Próxima carrera, Miami, horarios ya noche tras noche, todo el mundo por este lado occidental feliz porque tenemos carrera a las 4 de la tarde, me parece que es el horario de esa carrera, así que por lo tanto vamos a ver las mejoras de McLaren, vamos a ver las mejoras de Mercedes, vamos a ver si son mejoras o peoras, pero tenemos ahí ya cambios y que podrían quizás alterar un poco la parrilla, ¿no? Sí, de hecho, se dice Además, que vamos a tener un Ferrari azul. Ferrari No sé, azul, hay que ver eso, ¿eh? habrá que ver eso, sí. Hay, Cuando es como el aniversario 70 y algo, creo que de que Ferrari como que llegó al mercado americano, una cosa así. Y en homenaje a unas carreras que se corrieron en la temporada 64, según lo que vi por ahí, imagínate. de un blanco azul, un azurrodino, algo así creo que es el nombre que le llaman. Ferrari presentaría un livery. No sé si será completamente azul, así como en algún momento fue el amarillo Modena, o Claro, serán toques, estos claro, toques. puede ser. Por lo que leí por ahí era que era azul directamente, así que no sé, va a ser muy extraño, pero bueno, Sí, hay de que, hay partida. que, pero va a estar interesante, ¿ah? Si va completo azul sería una novedad, pero increíble, algo que nunca hemos visto en un Ferrari, o sea, quizás los modelos de calle hasta por ahí, porque creo que Sí, tampoco se ocupa mucho, pero va a estar interesante eso también, así que dando espectáculo en Miami, que siempre es la carrera que más show da, aparte de Las Vegas, obviamente fuera de la pista, así que bueno, veamos qué tal nos va ahí con esas carreras. Nos y vemos y, veamos si es y que 2 semanas más. Checo, sí, digo, veamos si es que Checo vuelve a sufrir como el año pasado, que fue su punto de inflexión. Este año, Vamos a ver, porque acuérdense que el año pasado Verstappen barrió con Checo en Miami y de ahí Checo se fue en picada y, psicológicamente se fue. y por otro lado siguen las conversaciones en términos de, él dijo hace 2 semanas que él esperaba tener entre 2 a 3 semanas definido su futuro, pero aquí está metido Carlos Sainz, así que va, o sea que al menos o algún
para el piloto de habla hispana va a quedar en Red Bull, eso sí. Checo Vamos o con- Sainz, vamos a ver. Que estén muy bien, nos vemos en 2 semanas más. Luego. Chao, Chao, chao. chao.